Hola, ¿qué tal? A todos los que no me conocen, pues mi nombre es Eric Telles. Pues en este año hemos estado trabajando, tal vez no en esto, pero vamos a ver un poquito de aplicaciones de lo que estoy trabajando. Y bueno, es sobre recursos regionalizados. Eh, Cosas que hemos estado trabajando desde hace varios años, que es procesamiento de lenguaje natural, y algo que hemos notado es la falta de recursos en español. Hay muchísimos recursos en inglés, falta algo de trabajo en español, entonces hemos estado tratando, empujando de que, bueno, de construir ese tipo de recursos. Este trabajo, bueno, pues es pues el resultado de mucho trabajo de varias personas, no solamente mía. Aquí pongo a mis colaboradores, Daniela Moctezuma, Sabino Miranda, Mario Graf y Guillermo Ruiz. Corresponden, de hecho, básicamente a una publicación que hace poquitito que nos acaban de aceptar en un journal internacional que se llama Linguistic Resources and Evaluation. Pues ahí tenemos todos los recursos que les voy a estar platicando. Hay un sitio web donde hay más explicaciones y bueno, hay un repositorio por si ustedes quisieran acceder a los datos, obviamente, y también pues cómo los hicimos. Entonces, por ahí intentamos que todo sea abierto. Bueno, pues el problema, como verán, pues tiene que ver con español y tiene que ver con Twitter, claro, también con la parte regional. Y básicamente es tratar de que, digamos, modelos sean capaces de entender variantes del español de manera especial. Digamos, un argentino no habla igualito que un español, ni tampoco que un mexicano. Entonces, vamos a tratar, o estamos intentando, de hacer modelos que sean capaces de tener o de sacar ventaja de este tipo de características, las partes regionales. Entonces, este es más o menos, pues, las cosas que hemos estado tratando de resolver. Mi idea de opinión, muchos de ustedes ya lo conocerán o lo han escuchado, es el análisis de sentimientos, es ver si un mensaje es positivo, negativo, neutro con respecto a algo, o en general, análisis de tópicos, la carga emotiva, por ejemplo, de un mensaje, si tiene algo ahí, emociones, el escritor mientras lo estuvo haciendo. Todo eso vale para algunas, por ejemplo, para marketing, para cosas políticas, identificación de humor, identificación del lenguaje de odio, el hate speech, que, bueno, es toda esta parte tóxica de las redes sociales. También, bueno, pues se han podido hacer otras cosas, por ejemplo, perfilado de usuarios. De hecho, bueno, nosotros hemos estado incursionando un poco en eso, pero pues hay toda un área por ahí en la predicción de usuarios. ¿Qué se predice por lo general? Pues bueno, son sociodemográficos, pues por ejemplo su edad, qué tipo de sexo o bueno, pues género, lugar de procedencia, algunas otras cosas como ocupación, también es posible por medio de lo que la gente escribe en redes sociales, autoría, lo escribió esta persona, no lo escribió, incluso pues, se pueden saber cosas por la gente cómo escribe, cómo se comportan los usuarios, qué desean, les gusta un celular, les gusta algo de comida chatarra en específico, cosas así. Entonces, bueno, la parte de violencia es muy importante. Ustedes seguramente han escuchado, sobre todo los que usan Twitter, que es una zona candente por ahí. Tener la medición de eso es importante y es posible. Algunos trastornos mentales también es posible ver algunas trazas de eso y hay mucho trabajo actualmente, sobre todo después del COVID, porque mucha gente en el encierro pues, tuvo algunos problemas. Entonces, bueno, pues muchas de estas cosas se pueden hacer con perfilado de usuarios, simplemente estar censando qué está pasando en las redes sociales. Y bueno, obviamente también aplicaciones de seguridad, salud. Nosotros hemos estado trabajando en el ENI de CONACYT, o trabajamos en su momento, con el índice de movilidad. Y bueno, otras tantas cosas. Algunos de los retos que aparecen en las redes sociales, pues básicamente son que son escritos muy pequeños, son informales, por lo general están todos mal escritos. Y bueno, hay otras cosas que suceden por ahí. El contexto corto es una cosa muy pues desde siempre y hay que saber cómo manejarlo, las negaciones, el sarcasmo, la ironía y todas estas cosas que aparecen
el procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, y todo esto, por lo general, pues, tiene que ver también con la parte regional, es decir, todo lo manejamos de manera diferente dependiendo de nuestra región. Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que queremos atacar con estos recursos. La mayoría de los recursos que están disponibles están aglutinados, ya sea todo el lenguaje español, Facebook sacó no sé qué tantos recursos, pero todo, o todo el inglés. Entonces, básicamente queremos probar pues, que sí se pueden mejorar los modelos para ciertas tareas utilizando la parte regional, pero pues bueno, ver si también hay datos es todo un asunto. Bueno, pues aquí tenemos algunos datos, ahorita les voy a mostrar. Y bueno, pues nada más como para que se den una idea, cómo se ven los mensajes en diferentes regiones, ¿no? Y les hago así como el disclaimer ahorita que va a haber cosas, no hay nada censurado. Entonces, en España, por ejemplo, este es muy común, texto, y pues yo que no soy de España, pues como que de repente le tengo algo de problema para entenderle, ¿no? Me dais asco, así como la gente escribe, ¿no? Piña nefla, no sé ni qué quiere decir. Otra cosa por ahí, pollen, no sé qué, quisieran. El metro que está potando uno, no sé ni siquiera qué quiere decir, pero ¿por qué churra? Dice alguien por ahí. En Argentina, pues esas son otras cosas, ¿no? Palpingo, dice, se comió un asado muy bueno, así. Y bueno, pues hay una serie de cosas de cómo la gente se expresa y que la gente de la región, pues es más fácil de que lo entienda. Por ejemplo, en México, pues aquí sí le entienda todo, ¿verdad? Y pues muchos de ustedes también le van a entender. No lo voy a leer, pero bueno, si lo pueden ustedes, por ahí ven, hay de todo. Y esto mismo sucede con el resto de las personas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos por ahí? Tenemos un montón de tweets que hemos estado colectando desde 2015 finales, de hecho, y lo pusimos 2016, pero básicamente desde finales de 2015 hasta la fecha. Este es más o menos cómo se distribuyen. Por ahí hay una serie de cosas en esta imagen, pero bueno, básicamente es cuántos tweets hay por región o por país. Nada más que hay una escala por ahí media rara que estamos utilizando para que no se vea tan dispar, pero bueno, es logarítmica en el color. Y este es de los usuarios por región que están hablando español. Entonces, o que están tuiteando, mejor dicho, en español. De 2016 a 2019 utilizamos, de hecho lo seguimos haciendo para ahorita, pero para este artículo se utilizó eso. Y escogimos dejar fuera el 2020 básicamente porque está pues el COVID y jala mucho los temas, jala mucho varias cosas. Entonces lo dejamos fuera. Estos son más o menos los números que tenemos en cuanto a mensajes, números de usuarios y tokens. Entonces estuvimos colectando mensajes desde esa época. Tenemos pues por ahí cerca de 10,000 millones de mensajes en los que se consideraron y son para 26 países, en particular pues están todos los que tienen declarado pues, el español como parte de su lengua, ya sea porque simplemente se usa o porque está oficial, y algunos otros que pues, detectamos, tenemos un montón de datos y detectamos que se usaban mucho. Están estos de aquí abajo, Brasil, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Por ahí vemos que no son pocos los usuarios, ni son pocos los mensajes que se están haciendo, y bueno, pues ahí, esa es parte del conjunto de datos. Por ahí, obviamente, pues no todo nos sirve. Por ejemplo, quitamos algunas cosas como cuando hay URLs, cuando hay retweets, algunos mensajes generados por aplicaciones y algunos mensajes muy cortos, porque básicamente pues, es procesamiento del lenguaje natural y si está muy cortito el mensaje, pero muy, muy cortito, pues no nos sirve para nada. Ahí, por ahí, están los datos de lo que estamos haciendo también para preprocesar. Todo lo pasamos a minúsculas, se remueven marcas de diacríticos, algunas cosas se reúnen para evitar que se exploten las posibles partes. Obviamente esas partes son como muy icónicas, por ejemplo los hashtags, los usuarios, cosas así. Los números en especial también, algunas repeticiones, la gente pues escribe y repite mucho algunas cosas que aunque pueden parecer marcas,
pues lo que queremos hacer también es hacer algo de análisis, por eso también hacemos ese tipo de preprocesado. Y bueno, pues para los que no conozcan mucho sobre, por ejemplo, el lenguaje natural, pero esta es una ley, esta es como se comporta la ley de Zipf, que básicamente es la diversidad de las palabras en una colección. Es la frecuencia contra su rank, es decir, que es más frecuente. Y lo que se ve es algo así, esta es una gráfica log-log, lo que se ve es una ley de potencia que baja muy rápido y que básicamente quiere decir que muchas palabras, que sería para acá, tienen muy poca frecuencia y algunas poquitas tienen muchísima frecuencia. Casi todas se comportan igual. Básicamente esto es como algo que normalmente se pide cuando están trabajando con colecciones de texto, de lenguaje natural, mensajes en lenguaje natural. Y la ley de Zipf sería básicamente como un complemento y sería cómo crece el vocabulario con respecto a cómo crece la colección. Es una cosa sublineal en este caso. Y bueno, estos son como para algunos de las regiones que tenemos por ahí. Si vemos que tienen la misma forma, cambia un poquito, pero son más o menos lo típico para el español. Esa es de la parte que hemos estado trabajando, digamos, muy general. Y ahora, pues, de la parte de los recursos léxicos, lo que tenemos aquí, pues son vocabularios, básicamente. Este es lo que tenemos. De entrada vemos que hay una gran diferencia entre los recursos que tenemos para, por ejemplo, Argentina, que es más grandes, contra los que están, por ejemplo, Cuba o Puerto Rico, son relativamente pequeños, algunos de los de por aquí. Entonces hay todo un problema con esta diversidad o disponibilidad en las bases de datos, ¿no? Y pues bueno, no lo podemos arreglar muy fácil, depende de cómo la gente está testeando. Ahora, en la parte de las estadísticas, así muy, muy generales, pues son las cosas que tenemos por ahí, es desde cuántas ocurrencias hay, cuántos documentos, que serían en este caso tweets, sus pesos en algunas de las medidas más famosas, como IDF, y bueno, y cuántas regiones son comunes, por ejemplo, cada una de las palabras. Por aquí tenemos esa información y esa es parte de lo que, bueno, estamos compartiendo, ¿verdad? Este es un pedacito nada más. Ahora, de cuántas veces aparece en cuántas regiones cada palabra, pues se ve algo así. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, al menos en una región aparecen más de 1 millón de veces, 1 millón de tokens, perdón. En 2 regiones aparece, pues ya cortamos casi a la mitad, y otra vez en 3 regiones algunos de los tokens al menos aparece, y tenemos otra ley de potencia, baja rápidamente. Esta ahorita no tiene mucho sentido, tal vez solamente ilustrativa, pero después la vamos a utilizar. Bueno, los emojis, por ejemplo, es otra de las cosas que por ahí estuvimos minando, y estos son los emojis más populares. Por ahí tenemos, por ejemplo, una cosa interesante, es separamos el color de la piel y cómo se declara, digamos, con la gente pues cuando pone un emoji, ¿no? Obviamente también depende eso mucho de la app, pero bueno, ahí tenemos toda esa información por ahí. Pero todo esto, bueno, pues nos lleva a ver que tenemos, primero que nada, muchos datos en algunas regiones, otros tenemos poquitas. ¿Cómo es que las regiones son similares entre sí? Podemos utilizar, por ejemplo, una región que está muy poco poblada, podemos utilizar de una que esté más poblada y que se parezca bastante para hacer, digamos, algún tipo de modelo. Si es que, por ejemplo, está muy mal alguna o un tamaño muy pequeño, pues para eso pues, tenemos que hacer un análisis, por ejemplo, de similitud, o simplemente para conocer cómo se parecen en términos léxicos las regiones. Bueno, pues por ahí básicamente lo que hacemos es una matriz de afinidad con una medida de distancia. Por ahí es el coseno sobre los vocabularios, por ahí
en el artículo pues, hay más detalles, pero básicamente es la probabilidad de ocurrencia. Cada uno de los términos está pesado por la probabilidad de ocurrencia y digamos que hacemos, es un gran vector y después sacamos la matriz de similitud todos contra todos. Bueno, en realidad de distancias. Así es como se vería. Por aquí vemos que entre más oscuro, pues es que es más tirado al cero. Entonces son muy parecidos, es distancia. Y entre más claro, pues es más tirado hacia el 1. Y eso es que se parecen poco, ¿verdad? Aquí vemos a Brasil. No es raro que aparezca. Sin embargo, tiene muchísimos mensajes. Hay muchísima similitud, digamos, en el vocabulario, pero no en las frecuencias de cómo se utiliza, que básicamente es como lo estamos representando este vector, y digamos que así es como se está notando. Por aquí hay algunas similitudes, es muy difícil verlo así. Para eso, bueno, pues utilizamos unas proyecciones UMA, que son proyecciones no lineales. Básicamente es pasar de un espacio multidimensional a pasar a dos dimensiones para que lo podamos ver, y se preserva la vecindad. ¿Qué quiere decir? Pues que los que son cercanos en términos de la distancia, de la matriz de distancia, pues se parezcan acá, o que son oscuritos, digámoslo en este punto, son muy cercanos, pues aparezcan cercanos espacialmente, ¿no? Y también hay una proyección 3D que está codificada como el color. Es una codificación ahí muy sencilla, pero usamos a RGB, el 3D, y pues esto es lo que nos queda básicamente. Argentina, por ejemplo, con Uruguay, ya sabemos que hablan muy similares. Algunas cosas no son tan fáciles de explicar, pero bueno, México por aquí está en este clúster. Estados Unidos, por ejemplo, está relativamente cerca de México, y pasando por Puerto Rico, lo cual es un poco raro. Tenemos, por ejemplo, algunas cosas como todos los países de habla inglesa y de otra lengua que están aglutinados por allá. Y también, pues por acá tenemos algunos del cono sur y de hecho de las Bahamas. Tenemos de varios. Entonces, ¿esto cómo se ve? Pues básicamente ploteado de manera geográfica. Estos mismos colores de la proyección 3D, más o menos así. Vemos grandes áreas geográficas por ahí unidas, algunas no. Unas cosas que tienen por ahí saltos, por ejemplo, aquí en esta parte. Pero bueno, esta parte, algunos lingüistas le dan algo de por qué, y eso, bueno, pues es todo un estudio por ahí. Y parte también de nuestro objetivo es que les sirva a esas personas precisamente para hacer estas dialectometrías. Bueno, en parte de los recursos semánticos, pues lo que hicimos básicamente fue crear un montón de word embeddings, uno por cada región, y además uno grande que contenga todo, que ese es el approach que normalmente están siguiendo todo el mundo, desde los word2vec a los fast text. Por lo general lo que hacen es aglutinar, y vamos a ver o probar si utilizar estos modelos regionales mejoran o no lo que sería la parte tradicional de utilizarlos. Y esto con respecto a una tarea en específico, que es clasificación de texto. Para eso, pues creamos una tarea que se llama Emoji 15, que son 15 emojis muy populares, de esos que estuvimos viendo antes, así muy rápido, pero bueno, entre esos están. No son precisamente los más populares, sino son algunos de esos, y que además pues se distinguen entre ellos un poquito. Ahora, para utilizar este conjunto de datos, o para crear este conjunto de datos, perdón, utilizamos pues mensajes georreferenciados entre enero y febrero del 2020, previo a lo que era el inicio de la pandemia, al menos acá en este lado, y eran también posteriores a lo que nosotros utilizamos como datos para entrenar nuestros modelos. Si recuerdan, era de 2016 a 2019. Seleccionamos en algunos de estos emojis. Bueno, de hecho, estos son los emojis que seleccionamos. Minamos o tomamos algunos de estos mensajes que estaban apareciendo en este rango de enero a febrero, y obviamente enmascaramos ese emoji, lo utilizamos como etiqueta, hicimos una partición 50-50, y bueno, pues se reporta micro recall. Usamos fast text porque pues, es un
un word embedding muy famoso, muy fácil de utilizar y muy popular. Y bueno, por aquí lo que hicimos fue un todos contra todos. Bueno, este en particular es la distribución de nuestra base de datos, de nuestro train test. Este es el puro train, de hecho, pero digamos por clase y por región. Vemos que hay unas regiones que están muy grandes, o bueno, perdón, sí, de hecho regiones que son muy grandes, o también hay algunas clases que están más pobladas que otras, pero pues es parte del problema si queremos utilizar, digamos, datos reales, ¿no? Entonces, no podemos hacer mucho más que simplemente extraer lo que es. Ahora, los resultados, pues, aplicando un all versus all, pues es básicamente este. Tenemos estos tipos de recalls. El recall pues, es como qué tanto le está atinando a la clase. Es una manera de medir simplemente. Y lo que tenemos son máximos y mínimos. Vemos que, por ejemplo, en esta columna pues es la región en la cual se está verificando y los modelos mejores están en esta última columna. El local rank es en qué posición está el rank del conjunto, perdón, del modelo local. Es decir, el argentino, aquí en donde aparece, pues en el tercero. Acá, por ejemplo, sería el brasileño, pues está en el 1, el de Canadá, le tocó estar en el 18, o sea, ni siquiera aparece para predecirse a sí mismo entre los 5 primeros. Y así para todos, en algunos, por ejemplo, MX, pues sí está, a ver, ¿dónde está MX? Aquí. Está en el top 1, que quiere decir que nosotros mismos, bueno, pues el conjunto de datos local se predice mejor con el modelo local y así para todos. Si se fijan, el Max Support pues, en realidad está muy disperso, hay de todos, recordemos que son 15 clases, entonces está muy lejos de ser una selección aleatoria, pero bueno, son relativamente bajos. Vemos muchos unos por aquí, números pequeños, que es algo bueno. Y por aquí podemos ver algunas estadísticas, pero tal vez de las cosas interesantes es quiénes aparecen en el top 5. Estados Unidos aparece 17 veces, de 20 y tantas. Colombia 15 veces, MX 13, Venezuela 10, el all, que es el tradicional, o sea, el agarra todo y con más datos que puedas, en el 9, 9 veces, perdón, y así. Incluso la parte de que entre más datos es mejor, pues aquí se ve que no es totalmente cierto. El all, y en Argentina también es la base de datos más grande que tenemos. Entonces tampoco es totalmente cierto. Y también España, de hecho, es de los grandes. Son de los que están en esta parte. Ahora, este es el average rank de lo que está sucediendo en el anterior experimento. Para verlo así como más preciso, pues aquí están precisamente los que, pues en qué punto quedan, ¿no? Y pues vemos que Estados Unidos arriba, Colombia, México en tercer lugar, es decir, que si utilizamos alguno de ellos para predecir otros, les va a ir relativamente bien, aunque no sean, por ejemplo, a Cuba, Puerto Rico, Guinea Ecuatorial, son muy pequeños, podríamos utilizar algunos de ellos en lugar de los conjuntos originales. Se puede ver que el vocabulario tampoco es una parte que impacta al 100. Aquí el all se ve que también es el vocabulario y acá pues, vemos que los mejores no son necesariamente los más grandes, ¿no? Bueno, entonces, una de las tantas cosas es, bueno, y esto lo podríamos también comparar, se puede analizar con el mismo estilo que lo hicimos anteriormente. Pues sí, ahora sin embargo, tenemos algunas restricciones. Es decir, plotearlo y ver sus similitudes, ver también el ploteo de manera gráfica, etcétera, todo lo que estuvimos viendo con la parte léxica. Pero tenemos un problema, creamos múltiples modelos con FastText, y FastText pues, es una red neuronal, básicamente. Y cuando creamos modelos entre diferentes corridas de redes neuronales, con diferentes datos, no son comparables entre sí. Entonces, para eso, creamos una manera de comparar, es básicamente, si vemos, estamos comparando vocabularios contra vocabularios muy grandes,
Nada más que pues, tenemos que ver cómo le hacemos. Son nubes de puntos que están en diferentes espacios. Para eso, pues, lo que hicimos fue llevarlos a un espacio común, que básicamente son de nueva cuenta el vocabulario. Para eso, pues creamos una manera que es muy sencilla, es pues, utilizar la gráfica de cada vecinos, es decir, sacamos los cada vecinos a todas las regiones en sí mismos, y después ese grafo de cada vecino los comparamos entre ellos. ¿Cómo le hacemos después para eso? Bueno, pues utilizamos por ahí unas maquinitas de búsqueda, pero después de que los tenemos, los tratamos de apachurrar para que sea relativamente fácil calcularlo, porque si no nos metemos en otro problema que incluso uno está intentando ahorita tratar de resolverlo, y que es comparar nubes de puntos. Entonces lo que uno hace es sacar la gráfica de cada vecino, después aplanarla, y bueno, eso que nos queda, pues un vector sotototote gigante, disperso claramente, de 3.8 millones de componentes diferentes de ceros y como 10 a la 10 componentes posibles, ¿no? Para eso se me olvidó decirles que también la gráfica aquella que les decía que después le íbamos a usar, la usamos ahorita, limitamos el número de tokens porque si no, esta cosa explota, pero así, ese 10 a la 10 tiene que ver con que limitamos aquí a solamente los tokens que aparecen en los 10 regiones, ¿no? Entonces, pues con eso ya podemos manejarlo, tenemos algunos problemitas por ahí extras, que bueno, resolvemos de otras maneras que ahorita vamos a ver, y que tiene que ver básicamente cómo buscamos en los all KNNs o la gráfica de los K vecinos en este tipo de regiones. Te lo voy a tratar un poco, ¿no? Y bueno, pues este es lo que sería la correspondiente matriz de afinidad. Aquí vemos que están un poquito más amarillitos, que básicamente quiere decir que están más tirados hacia el 1, la distancia más lejana, pero pues eso es como relativo. La línea central, es decir, la diagonal oscura, que quiere decir que todos son 0, perdón. Y pues aquí podemos también ver que hay algunos que son más cercanos que otros, y la manera más fácil de verlo, de nueva cuenta, pues es una proyección. Esta proyección vuelve a ser una UMA, que es una proyección no lineal, que, como les decía, captura los que son más cercanos solamente. Y pues vemos algo muy similar, que se acumulan algunos de los de habla extranjera por default, digamos así, porque su lenguaje oficial es diferente del español. Y también por aquí vamos a ver lo que pasaría ya, digamos, como en geo, es decir, la parte geográfica. Si comparamos los dos, que no lo puse, se ven algunas similitudes. El color no tiene una correspondencia entre las dos, pero podemos ver que algunas se aglutinan, no todas. De hecho, no lo son todas, son algunas de las cosas que nos estuvieron comentando y que tuvimos que, bueno, que argumentar, ¿verdad? La partícula. Ahora, esa gráfica de K vecinos que les comentaba que se formaba y que definía, por ejemplo, pues, cómo se ve. Entonces, básicamente es encontrar una palabra y en el mismo vocabulario sus K vecinos, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos estábamos trayendo era, por ejemplo, cosas como esta. En Argentina uno busca iglesia, cuáles son sus vecinos cercanos en un embedding de estos. Bueno, pues aquí está una lista. En Chile, otro. En Colombia, etcétera. Se ve, por ejemplo, la diferencia entre un MX donde su vecino cercano es a la iglesia, tiene que ver con algo católico, contra Estados Unidos, ¿no? Que es la evangélica. Y ahí podemos ver algunas otras cosas de ese estilo. En América, bueno, pues podemos ver, esa es otra palabra de las que, por ejemplo, están en el vocabulario, y lo que se definiría como esos cabecinos, ¿no? Entonces podemos ver algo así muy raro, pues todos tienen que ver con cosas de América, y en México, pues con equipos de fútbol, ¿no? Lo cual está interesante, bueno, raro, y que simplemente abona a decir que, bueno, si nos fijamos en las cosas locales, es posible que sepamos más cosas y que podamos mejorar algunos modelos. Ya me perdí en Chile, por ejemplo. Bueno, en Chile también es una cosa que en todos lados tiene algo que ver con el país, con excepción de México, ¿no? Con diferentes tipos de Chile. Otras cosas que van bien con el Chile. Inseguridad, ¿no? Y pues aquí también hay varias cosas que ver.
La violencia es una cosa pues, muy problemática en todos lados, incluso vemos que en México feminicidio sube rapidísimo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que minar aquí y que en este caso solamente lo utilizamos pues para ver esas similitudes que les estaba comentando. Bueno, y otros tantos. Bueno, ¿y cómo lo hicimos? Pues por ahí tenemos una biblioteca para búsqueda por similitud. Las proyecciones SUMAP son básicamente maneras de llevar una gráfica de K vecinos a una dimensión baja. Por ahí también tenemos una biblioteca para hacerlo, se llama por aquí, que no se ve muy bien, pues se llama Search Manifold Learning, que tiene pues también el UMAP y otros tantos maneras de proyectar a baja, bueno, a diferentes dimensiones. Todos son algoritmos de proyección no lineales, que lo que hace pues es capturar esa similitud basada en la cercanía de los vecinos. Ahora, pues esta biblioteca la hemos estado trabajando desde hace rato, por ahí tenemos algunos artículos relacionados, pues es multitarea, es muy eficiente, tenemos cosas específicas para cálculo de gráficas de vecinos, ya que lo usamos para muchas cosas, pues tiene un montón de distancias por ahí soportadas, y básicamente también es fácil crear nuestras propias distancias y que tengan, pues, sean muy veloces, bueno, relativamente veloces, ya tanto como uno pueda, ¿no? Pero algunas de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, solamente ahorita les voy a mostrar, son las proyecciones SUMAP de estos vocabularios completos, no ya de la matriz de adyacencia que les estaba mostrando, sino de los vocabularios completos en el embedding. Y pues así es como se ve, por ejemplo, esta es una proyección en 2D y en 3D, si tomamos en cuenta el color, de lo que sería un vocabulario. Este es el vocabulario all, que tiene por ahí pues, la unión de todos los vocabularios, ¿no? Por aquí sería, por ejemplo, el de Argentina. Si nosotros nos metiéramos por aquí, debe estar el de México, pero bueno, vamos a poner que sea. Bueno, Cuba es muy pequeño, por ejemplo, porque tiene pocos datos. Si uno se pusiera, por ejemplo, a ver qué hay en cada una de esas manchitas, son clústeres que uno puede ver cosas acerca de ellas. Ahora, ahí está, ya puse el de México. Ahí puse todos, simplemente por tener algo. Esta presentación pues está disponible por ahí en mi GitHub. Entonces, si alguien la quiere revisar, pues está por ahí en esa dirección. Y puede ver más cosas, ¿no? Y incluso también las ligas a los repositorios de los recursos. ¿Cómo es la dirección? Ahorita te la mando si quieres. Pues yo tampoco. Está bien chiquita. Ahorita se los pongo ahí al final. Y bueno, y sobre una de las cosas que nos faltaban eran los modelos de lenguaje, son estas cosas de última generación que han estado saliendo. Estos BERTs en particular nosotros utilizamos, pero los GPT que ahorita están de moda. Y pues es utilizar lo mismo, que sería nuestro conjunto de datos regionalizado, y tratar de entrenarlos y ver cómo le va claramente, caracterizarlos. Pues nosotros usamos BERT, en particular usamos el BERT o configuraciones similares a las del BERT chiquito. Hay muchísimos BERTs, quien conozca eso, hay como muchos, porque básicamente son muy grandes y son difíciles de cargar a veces, ¿no? Nuestra configuración es del BERT chiquito, y de hecho, como son y requieren tanta información, pues no tenemos para todos como tenemos en el anterior, solamente tenemos para estos, que son los más grandes: Argentina, Chile, Colombia, México, España, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos lo incluimos porque vemos que funciona muy bien para los otros, son los board embeddings. En particular, bueno, tenemos salidas de dimensiones de 512, vectores de 512 dimensiones, como les decía, es el BERT chiquito. Utilizamos por ahí pues, algo que nos permitiera, pues, en un tiempo adecuado que nosotros pudiéramos correr, pues, todo esto. Y eso utilizamos una estación de trabajo con dos NVIDIA Titan RTX con 24 GB cada una, y tardó semanas. Entonces, pues por aquí, algunos de ustedes conocerán a Memo. Memo dijo que le iba a poner a nuestro modelo Vilma. Entonces, hay razones por ahí seguramente, pero simplemente es Vilma.
Y usamos por ahí algunas especificaciones, un leveling rate de 10 a la 5 con un optimizador ADAM. Usamos TensorFlow y Keras, TensorFlow 2. Bueno, y por ahí pues solamente entrenamos, si se fijan, 3 épocas y una época para los más grandes porque está muy pesado. Entonces, este es el mismo experimento de los board embeddings, pero ahora con modelos de lenguaje. Ven números que tal vez están muy abiertos, es el mismo, digamos, todos contra todos. No son muy diferentes a los anteriores, y eso pues puede ser que a uno de entrada sea como, híjole, ¿cómo es que no pueden ser muy diferentes? Incluso los tuneamos y cosas así. Pues así es. Y una de las cosas que podemos ver en realidad es que tal vez a una cosa bien tuneada no ganan, no son inmediatamente mejores, pero en realidad sí hay otras cosas que se pueden hacer con un modelo de lenguaje que no se pueden hacer con los demás. Por ejemplo, un modelo de lenguaje de tipo BERT es capaz de predecir, o bueno, trata, o podemos decir que prediga palabras, dado un contexto, que eso es lo que en realidad aprenden, cuál sería la palabra más probable. Y pues para eso que hicimos otro experimento de todos contra todos sobre predecir palabras en una región. Por ahí pues obtenemos números muy similares y no es muy raro porque en realidad predecir emojis no era tan diferente a hacer precisamente esto, nada más que este es uno un poco más general porque la palabra puede ser cualquiera, no solamente emojis. Y eso no fue entrenado para eso en particular, simplemente lo agarramos y predecimos el test. Ahora, otra cosa que pueden hacer y que otros no pueden hacer tan fácilmente es completar frases, sobre todo cosas no vistas, sobre los recursos regionales. Por ejemplo, pusimos estas como machotes de frases. Él, ¿no se ve nada? Uy, ahí está, un poco mejor. Por ejemplo, él, algo, que es la parte que va a predecir, la máscara, subió de precio. Para cada región, pues hay cosas que les interesa a la gente, que es lo que más probable la gente hable en esa región, teniendo en cuenta ese contexto. Por ejemplo, en México, bueno, el celular y cosas así, creo que les preocupa, mientras que en otros lados el dólar, ¿no? Acá también me preocupa. Pero bueno, la más subió de precio. Si se fijan, nada más hay una diferencia, que es el artículo, y aún así ya empieza a sacar cosas diferentes. Entonces, uno puede hacer cosas ahí para saber qué es lo que la gente piensa. Por ejemplo, me gusta tomar algo en la mañana. Y pues en Argentina pues, les gusta tomar mate. En Chile también yo pensaría, pero también les gusta el once, que es la comida de la tarde. Y bueno, en México pues el café y algunas otras cosas, ¿no? Y pues creo que son los únicos que toman cerveza temprano junto con los españoles. Con los españoles. Van a comer algo. O sea, está raro algunas cosas, pero la mayoría, bueno, tienen algo de sentido. Y vamos a comer algo, ¿no? Entonces, en algunas cosas pues, está así como medio raro. En Argentina no da cuenta, ¿no? Mientras que en México tacos y en otros lados pues lo que les gusta. Sí, no, pues ya dependiendo, ¿no? Ya. Y estoy en la ciudad de, por ejemplo, y pues cada quien dice, una ciudad de mierda, podrían decir, muy argentina ese es el sonido también. Y acá pues ya en México, por ejemplo, dice, pues toda la lista, ¿no? Y cosas así que uno puede hacer minería y ver que de manera regional, qué es lo que la gente está poniendo, que realmente le interesa tal o cual cosa, podemos obtener, digamos, información no global, sino regional, poder utilizarla también para hacer todas estas tareas que les comentaba al principio, como puede ser sentiment analysis o estas tareas de perfilado de autores, todo lo que tiene que ver con hate speech, recognition, bueno, y básicamente, bueno, pues estos son nuestros modelos, y bueno, pues lo que les quería comentar era básicamente eso.
Tenemos una serie de recursos que están disponibles, todos son abiertos, incluso cómo los creamos están abiertos, los datos no los podemos abrir, pero bueno, pues ahí están de todas maneras ya todos los recursos pues, procesados, ¿no? Creo y espero que este tipo de modelos funcione realmente para otras cosas, más allá de las que hemos estado platicando, relativamente nuevo. Hace poco se utilizó, bueno, hace un par de años que fue el trabajo precursor, lo utilizamos para otra cosa, otro artículo, y fue lo que nos dio la idea. Entonces, hay algunas de las tantas cosas que se hacen en el procesamiento del lenguaje natural que se podría tomar esto como algo de utilidad. Eso estamos esperando. Es algo de trabajo futuro por aquí. Por ahí tenemos algunos asuntos, como siempre. Las normalizaciones que estuvimos utilizando son algunas de las cosas no están, digamos, como punto final, ¿no? El uso de modelos regionales pues, para resolver más problemas de clasificación, que es básicamente lo que les estaba comentando. Modelos robustos para identificación de regiones, eso es una de las tantas cosas que queremos hacer. Reducir recursos computacionales, el uso de un solo modelo con diferentes niveles de abstracción. Digamos que ahorita tenemos un montón de modelitos, pero con los lenguajes, los modelos de lenguaje, creo que se pueden hacer, que le demos un contexto y así se comporte de una manera especial sin tener que cargar diferentes modelos entre regiones, ¿no? Es una de las tantas cosas. Y eso pues ahorra muchísima memoria. Y bueno, el cálculo es muy, muy costoso, también quisiéramos bajarlo. Los corpus más pequeños nos preocupan de manera general, no podemos sacar más datos de Twitter, incluso ha bajado cuánto se tuitea, y pues es lento para algunos, para tener la cantidad necesaria de datos, por ejemplo, para crear un modelo de lenguaje para Puerto Rico, llamémoslo así. Ahorita que son de los más pequeños, pues está difícil, quisiéramos ver cómo lo pudiéramos mejorar. Y bueno, una cosa que si vieron no les presenté porque no lo tenemos, es un análisis de similitud con los modelos de lenguaje, no sé bien cómo. Entonces, y bueno, no nos pidieron los revisores. Y bueno, otros lenguajes, esto se puede llevar a otros lenguajes, es decir, el inglés de, no sé, Estados Unidos con el de Gran Bretaña, con el de Australia, es decir, Australia, ¿se parecen, no se parecen? ¿Vale la pena hacer este tipo de cosas? Pues no lo sabemos. Tenemos por aquí datos también de ruso, de árabe, de otros tantos, obviamente de portugués. Y bueno, pues estamos viendo ese tipo de cosas. Y bueno, otras cosas como hicimos algo muy sencillo, hicimos ahí en el artículo están los detalles, se los traté de presentar, cómo le hicimos para hacer la similitud, pero se pueden hacer otras cosas, por ejemplo, para medir las distancias entre los modelos, ya sea en el caso, bueno, en específico de los modelos, de los word embeddings, que son estos modelos semánticos, utilizar Hausdorff u otro tipo de cosas para hacer la comparación de regiones, ver cómo esto afecta ese análisis de similitud. Sería muy interesante. A la gente de dialectometría pues le parece interesante. A uno pues le parece muy bonito, pero a gente que realmente le saca mucho provecho. Y bueno, en parte de las cosas de UMA, pues sí quisiéramos también mejorar los tipos de construcción. Hemos estado trabajando, de hecho, eso es básicamente parte de lo que estoy haciendo aquí en CICESE, sino la parte de similitud. Y bueno, mejorar la calidad de inicios es una cosa que tal vez no sé por qué la puse, pero también hay mucho problema ahí. Tal vez no era para esta plática. Y bueno, algunas técnicas adicionales que nos ayuden a hacer mejores visualizaciones. Y bueno, pues en la parte de índices métricos, también por aquí hemos estado utilizando simplificar su uso, mejorar tiempos de construcción y refinamiento, y claro, pues la mejora de la calidad de los resultados. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nada más, por aquí está el repositorio que les he estado comentando. Por aquí están
los datos, sobre todo en esta parte de aquí, de Data Spanish. Acá en Notebooks y en Source están pues, cómo se crearon. Obviamente tienen que tener las colecciones y esas no las podemos abrir, pero bueno, pues hay muchas cosas que se pueden ir coleccionando si a alguien le interesa y aplicarlo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por tu plática, estuvo interesante todo lo que nos dijo. Bueno, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. La gente que nos ve en línea, si gustan pueden escribir sus preguntas por el chat o levantar la mano ahí mismo en auditorios. Y pues no sé si alguien aquí del auditorio tenga alguna pregunta para el doctor. Yo pregunto, pero usar regiones, subregiones ayuda. ¿Es probable? O sea, no es lo mismo el norte que el sur. No. Por ejemplo. Sí, La gente lo distingue, dice sushi. sí. No lo hicimos. Hay tareas que se han dedicado a eso y sabemos que sí hay diferencia así palpable y reconocible. Pero pues, hay un asunto de datos y que yo creo que estaría muy interesante pues, poder hacer a ese nivel incluso de finura, por ejemplo, los modelos, sin tener que hacerlo más grande, como era lo que comentaba al final. En tus mapas que tenías ahí, Y nada más, es que están como grises en y pues es la proyección, le sacó seguramente... No. pero los colores entonces. Ajá. O sea, no tiene nada que ver con ningún juicio. Simplemente es agarramos esta gráfica de cabecinos que comentaba, que está en una alta dimensión, muy alta dimensión, y tratamos de pasar esa alta dimensión a 2 dimensiones y que se preserve la cercanía que está definida, ya digamos como producto final, en esta matriz de afinidad. Y el método puede girar algunas cosas en lo que estamos viendo. Y simplemente le puso en numeritos, en 3 dimensiones, algo muy cercano que codificado así muy sencillo a RGB, daba como gris. Así. Entonces es un asunto numérico, pues. Lo calificó casi como gris y pues simplemente de esta a esta se ve como más oscuro porque pues, es como se colorizó este mapa. Pero que no es similar a Chile. Pues no sé por qué, pero tendríamos que revisar, digamos, los datos, pero es muy similar, por ejemplo, a Uruguay. Entonces, ¿dónde está Chile? Por ejemplo, acá está Chile y le tocó estar precisamente cerca de Ecuador, Cuba y Bolivia. Podemos meternos a ver qué fue lo que pasó ahí. Por ejemplo, Paraguay ahí es más cercano a nosotros que a Uruguay. Es parte de lo que sale con el análisis semántico, pero no léxico. Entonces, si le podemos ir, este es léxico, ¿no? De hecho, este es léxico. Pero eso es un mapa, es la distancia cocina. Entre vocabularios. Dando, por ejemplo, No, bueno, se parece, pero el UMA es básicamente una técnica de reducción de dimensión y que no hace escalamiento dimensional o otra cosa tipo PSA, por ejemplo, lo que no son lo mismo, sino que a lo que me refiero es que trata de mantener los vecinos en alta dimensión en baja dimensión. Esta es la proyección. Probaste con otra de densidad. No, pero pues suena que podría dar algo interesante. O sea, básicamente lo que sacó fue esto de aquí, que es Argentina, con quien es cercano, con los más oscuros. Y eso es lo que capturó realmente. O sea,
y, por ejemplo, podríamos probar con otro y tal vez lo mueva un poco más, le dé un peso diferente a lo local con lo global. En específico, por ejemplo, UMA le da peso a lo que nosotros le digamos y nosotros especificamos que fuera muy local. Eso que dice a los vecinos más cercanos. E ignora tal vez relaciones más amplias como pueden ser pues el resto de todas las columnas o de todas las filas, ¿no? Digamos que ignoró que tal vez era cercano a otro conjunto y no lo modificó con respecto a eso, sino solamente con la parte local. Y de hecho fuimos muy locales en este experimento. Y ver qué es lo que sucede con otros, pues sí está bien. Tenemos, por ejemplo, algunos experimentos en el repositorio sobre diferentes números de vecinos y se puede ver cómo sucede cuando uno considera más grande esa vecindad, empiezan a suceder otras cosas que seguramente es parte de lo que comento. En el repositorio se tienen tweets de cada país, dice de qué país proviene, pero se eliminan que sean muy neutrales. Por ejemplo, una persona no puso estoy feliz, no dice. No se eliminan, solamente, como les comentaba, tiramos algunas cosas que son muy pequeñas y que por lo general no dicen mucho, así como pero así no medimos sentimientos, no hacemos un análisis tipo de opinión ni nada, para ver si los dejamos o no, sino simplemente, bueno, no tienen suficiente información, lo descartamos. Fue generado de manera automática, lo descartamos. Según entendí, sí, claro, necesitaría emóticos como para ver si estaba tirando. O sea, si te dice soy feliz y le pone algo medio sarcástico, algún emótico, pues que no, ¿verdad? Ajá. Que sea como negándolo, pues, ¿no? O para qué se utilizaron los emóticos. No, los emoticones los usamos para probar que los modelos de manera regionalizada son mejores que aglutinada, que es la manera que normalmente hacen. Entonces, si yo, sí, y como los emoticones, podemos conseguir muchísimos datos y cerrarnos, por ejemplo, a decir, los de Argentina solamente con los de Argentina, los de México solo con los de México. Entonces, fue una manera no supervisada de construir un conjunto de datos que después simplemente para sacar ese tipo de, ¿qué es estas tablas que les mostré? Y ver si los modelos regionales pues, tenían como algo de aplicación, ¿no? Y bueno, que sean mejores que lo global. En particular, pues aquí podemos ver que, por ejemplo, la media está en 8 de 22 posibles, porque quitamos, de hecho, los que tenían, eso me lo salté tal vez, pero quitamos los que tenían muy, muy poquitos. Por ejemplo, la media está en 6.5, la mediana, perdón, el promedio está en 8, el mínimo está en 1, eso sí se espera, de hecho el primer cuartil 1. Entonces, básicamente quiere decir que están muy tirados este es el local rank, aunque son pequeños, quiere decir que el local, es decir, el modelo que está resolviendo, prediciendo el conjunto de datos, lo que toca la S es más o menos bueno. Igual ya me enredé yo solo en mis palabras, pero básicamente quiere decir que es más o menos bueno. Tirado a 1 sería perfecto. El local es el mejor para resolver lo local. Y no es completamente cierto. En algunos casos, de hecho, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Canadá, en algunos otros que no tienen nada que ver tal vez con que sean de lengua extranjera, pues está muy alto, ¿no? Pero por ejemplo el de lengua extranjera que nos sorprende es el de Estados Unidos, que es 1 y que además es el mejor para el que más aparece en el top 1, ¿no? Entonces está un poco raro, pero bueno, lo verificamos. Y otros tantos, pues es México, Colombia, etc. Y bueno, aquí está el rank completo. Entonces para eso utilizamos los emojis, para verificar que lo local sí sea mejor que lo global.
Bueno, yo tengo una pregunta muy básica sobre por qué decidiste usar Twitter en lugar de otras redes sociales. Claro, pues fíjate que todo tiene que ver con que Twitter, de manera histórica, ha abierto o hace muy fácil acceder a sus datos. Y entonces pues los podemos estar coleccionando. De hecho, desde 2016 lo teníamos planeado. Hicimos más cosas, pero digamos que este es lo último y lo que queríamos era básicamente hacer recursos. Y esto pues nos ha permitido el que sea tan abierto en la manera de recolectar, pues, que tengamos suficientes datos para hacer estas cosas. Facebook no está tan fácil. Pero cómo, o sea, ¿cuál fue el criterio para decir cuáles cuentas seguir o sea, de dónde es? ¿No? O sea, sí, Claro. Lo de Twitter de Colombia, como de qué fue. Escuchamos en el stream público, que básicamente quiere decir que todo lo que comparta Twitter, lo agarramos y lo ponemos. Y sin tener especial interés sobre nada. Se supone que es aleatorio la parte de Twitter, pero ahora sí que no sabemos muy bien si sea completamente aleatorio, si hay un sesgo ahí, nos dicen, pero bueno, confiamos. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Bueno, en ese caso, pues, otorgamos el reconocimiento al doctor Eric Ávila por su participación en el seminario Recursos Regionalizados para el Procesamiento Automático usando datos de redes sociales. Ese reconocimiento y pues muchas gracias.